En este segundo ejercicio vamos a realizar un modelo tridimensional como el de la figura. Tiene medidas en milímetros y es una placa base con un respaldo en la parte trasera. Ya una vez que se tiene el modelado de esta pieza, queda de la siguiente forma. Si revisamos un poquito esta pieza, nos vamos a dar cuenta de que no es posible por completo maquinarla en una sola posición montada en la máquina. Esto es, si las herramientas entran en la dirección de Z, pueden realizar estas operaciones, posiblemente estas superficies en 3 dimensiones, pero no podrán realizar este agujero ni un careado que se pueda requerir en la cara trasera. Vamos a iniciar habilitando el módulo de manufactura SolidWorks CAM. Ya se apareció la barra de herramientas en la parte superior, y si revisamos las pestañas del árbol de operaciones nos vamos a dar cuenta que ya tenemos el árbol de operaciones, el árbol de rasgos. También tenemos el árbol de operaciones y tenemos el árbol de herramientas. Regresamos al árbol de rasgos o árbol de características o features y vamos a empezar a dar de alta las condiciones que se nos piden en este árbol de rasgos. Primeramente damos clic derecho en máquina, vamos a editar definición y nos aseguramos de que esté elegido la máquina del tipo Millmetric. En dado caso de que no lo esté, vamos a seleccionar y aceptamos. Posteriormente vamos a asignar las dimensiones del tocho o del stock. Damos clic derecho, vamos a editar definición y elegimos el material. Primeramente elegimos como material, en este caso el 304, que es un tipo de acero inoxidable. Elegimos como tocho una caja limitada y a partir de este damos dimensiones en las diferentes direcciones. En este caso en X voy a asignar 10 milímetros adicionales para ver cómo queda aquí. Voy a aumentar 10 más, también 20 en el sentido negativo de las X. En la dirección de Y, en el sentido positivo, en este caso solamente voy a asignar 2 milímetros. Aquí se ve como en la cara trasera de la pieza solamente se aumentaron 2 milímetros. Y en el sentido negativo de las 10 también voy a agregar 20 milímetros. En la parte superior de la pieza, en el sentido positivo de las zetas, voy a agregar 2 milímetros también. Y en Z negativo, 0. De esta forma las dimensiones del tocho quedaron en 136 milímetros por 58 por 46. Si se requiere, hay que ajustar estos tamaños del tocho final a piezas normalizadas o tamaños comerciales. En este caso aceptamos. En el ejercicio anterior veíamos cómo se da de alta un plano de trabajo. En esta ocasión, en el tocho no voy a asignar un plano de trabajo. En lugar de esto, voy a ir a la barra de herramientas de SolidWorks CAM y voy a extraer rasgos mecanizables. De esta manera se puede apreciar que se dieron de alta dos planos de trabajo. Uno por la parte trasera. Y en este que se realizó por la parte trasera, solamente se reconoció el orificio de 12 milímetros de diámetro. Enseguida, el plano de trabajo 2 es por la parte superior y en este
se detectó un rebaje irregular y se detectó otro rebaje irregular en la parte inferior para la ranura abierta. Vamos a empezar con la parte trasera, donde se dio de alta el plano de trabajo 1. Si nos damos cuenta, este aún no es suficiente, porque hay una capa excedente de 2 milímetros que tendríamos que quitar primero, antes de maquinar el agujero. Y también hace falta hacer el contorno exterior de la pieza. Entonces, en este plano de trabajo, vamos a dar clic derecho y vamos a asignar un rasgo de 2.5 ejes, pero este lo vamos a hacer de forma manual porque no lo detectó en el reconocimiento automático de operaciones. Elijo rasgo 2.5 ejes y aquí tenemos la opción de elegir el tipo de rasgo para simular. En este caso, por default hay una cajera. Vamos a elegir rasgo planeado. El rasgo planeado va a quitar los 2 milímetros excedentes de material que hay en la cara trasera de esta pieza. Para poder aceptar necesitamos elegir la superficie hasta la cual queremos llegar. Enseguida vamos a elegir condición final y de esta manera ya se previsualiza la capa de material que vamos a remover. Hay que revisar que ésta tenga las dimensiones adecuadas. En este caso la dimensión es de 2 milímetros y ya se muestra en la parte inferior. Esto me da una idea de que es correcta y aquí aceptamos. Ya tenemos dado de alta un orificio, ya tenemos dado de alta un rasgo planeado, pero tienen que ser en el orden inverso. Entonces simplemente lo voy a cambiar de posición. Rasgo planeado, le voy a dar un clic izquierdo con el ratón y lo voy a mover al inicio. Aquí también puedo aprovechar para cortar el perímetro de esta figura, que de otra manera en el plano de trabajo siguiente, en el plano de trabajo 2, sería más complicado porque se trataría de una superficie en 3 dimensiones. Entonces, en el plano de trabajo 1, voy a dar de alta el perímetro de esta característica. Voy a dar clic derecho en plano de trabajo y enseguida rasgo perímetro de pieza. Tengo dos opciones, elegir macho o cajera abierta. Si elijo macho, va a dejar la pieza con las dimensiones finales y va a remover el material que está alrededor. Por lo tanto, voy a elegir este. Como estrategia, finish. Esto quiere decir que se va a ajustar a las medidas nominales. Y aquí simplemente vamos a la condición final. En la condición final dice parte inferior de la pieza. Se previsualiza la parte inferior como una proyección. Sin embargo, esta profundidad es de 36 milímetros. La voy a corregir y voy a cambiar esta opción a una que dice profundidad. Y en esta que dice profundidad, yo voy a asignar un valor. Yo sé que el espesor de esta parte es de 10 milímetros. Por lo tanto, aquí voy a capturar 12. Un poquito más que la medida inicial, con el propósito de que no queden excedentes de material, y puedo previsualizar hasta dónde va a llegar esa operación de perímetro y acepto. También el perímetro lo puso al final, pero en realidad en este caso esta sí es una posición correcta para este perímetro. Ya tengo dados de alta 3 rasgos en el plano de trabajo 1, planeado, agujero y perímetro. De estos, estando en el plano de trabajo, voy a generar el plan de operaciones. Clic derecho, generar plan de operaciones y me manda
inmediatamente a la pestaña de árbol de operaciones. Se alcanzan a apreciar 4 operaciones: planeado, centrador, broca y contorneado, para todas los rasgos que di de alta, y están en color azul. Enseguida hay que generar las trayectorias de la herramienta. En este caso, en plano de trabajo, clic derecho, generar trayectoria de la herramienta, y vemos que todas cambian a color negro. Y podemos previsualizar las rutas de la herramienta solamente para el plano de trabajo 1. Bueno, vamos a realizar una simulación. Clic derecho, simular camino de la herramienta y ejecutar. Y empezamos con la operación de planeado. Se puede apreciar que en esta operación la dimensión de la herramienta es considerablemente grande. Enseguida vamos a ver cómo se revisan o cómo se parametrizan los cambios de herramienta, los tamaños de la herramienta, perdón. En este caso ya terminó el planeado, entró el centrador, entró la broca y hizo el agujero, y ahorita está haciendo el perímetro exterior. Y de esta manera terminó las primeras operaciones para los 3 rasgos que dimos de alta. Si vamos a la opción de mostrar diferencia, vamos a ver que en la parte inferior de la pieza ya se ve que está en la medida nominal, y la parte que acabamos de maquinar también está ya en la medida nominal, en este caso en color verde. Todos los excedentes adicionales aún no se aprecia que se hayan eliminado, porque no hemos dado de alta operaciones ni caminos de herramienta en el plano de trabajo 2. En este caso aceptamos. Regresamos a la pestaña de árbol de rasgos, y ahora vamos a parametrizar lo que corresponde al plano de trabajo 2. Este plano de trabajo 2 es en dirección positivo de las ejes Z. En esta dirección van a entrar las herramientas, y ya se tienen dados de alta 2 rasgos. El primero, un rebaje irregular. Este en realidad sí lo voy a dejar, pero el rebaje irregular 2, como la caja abierta en la parte inferior, este lo voy a eliminar. Y lo voy a eliminar porque en realidad puedo hacer el contorno de la pieza con una sola operación, incluyendo esta caja abierta. Entonces, ese rasgo se fue a la papelera de reciclaje, y de ahí también lo voy a borrar, eliminar. Entonces, estando en el plano de trabajo 2, vamos a dar de alta otro rasgo. Clic derecho, vamos a rasgo perímetro de pieza, elegimos otra vez macho, y de esta manera vemos desde dónde hasta dónde va a trabajar o a remover de material. En este caso sale un poquito de la pieza en la parte inferior. Dice que la profundidad es de 44 milímetros. Sí, hay que tener cuidado con este tipo de operaciones. El largo de la herramienta debe de ser considerablemente alto, como para que no se vaya a dañar en el respaldo trasero de la pieza, el que estoy marcando aquí. Aunque la parametrización de las operaciones las vamos a revisar más adelante. Y en la parte inferior tenemos que asegurarnos de que este perímetro no haga que la herramienta toque la mesa de la máquina. En este caso dice parte inferior de la pieza. Así lo voy a dejar ahorita. De lo contrario, tendría que elegir profundidad o parte inferior del tocho. Si se fijan, si elijo parte inferior del tocho,
se queda prácticamente igual. Entonces acepto. Ya tenemos un rebaje irregular, ya tenemos el perímetro y ahora vamos a asignar el plan de operaciones. En este caso, en plano de trabajo 2, clic derecho, generar plan de operaciones. De inmediato me manda al árbol de operaciones. Aquí revisamos que en el plano de trabajo 1 ya tenemos las operaciones dadas de alta. En este caso, en el plano de trabajo 2, primero hay un desbaste, después hay otro desbaste, aquí están duplicados dos, después hay un contorneado y después hay otro contorneado. Para poder visualizar de qué se trata cada una de estas operaciones, hay que generar los caminos de la herramienta. Clic derecho, generar trayectoria de la herramienta. Y efectivamente vemos que uno de estos desbastes, en este caso el segundo, no se asignó de manera adecuada. Sigue estando el texto en color azul. Esto me dice que hay un error. Voy a eliminarlo. Clic derecho, eliminar y aceptar. Y voy a revisar qué es lo que se va a maquinar en cada una de estas operaciones. En este caso, en desbaste 1, si se fijan, se muestran los caminos de la herramienta. En realidad se aprecian de forma correcta en el sentido longitudinal. Después el contorneado. Este contorneado en realidad solamente le va a dar acabado a la cara del respaldo trasero. Y por último, el contorneado final se refiere o va a maquinar el perímetro de la pieza. Aunque ahorita en realidad haría algunos recorridos que son innecesarios. En este caso, haría 1, 2, 3, 4, 5 recorridos en el aire. Pero esos recorridos en el aire son porque se tiene detectado todavía el inicio en el plano trasero. Después, en videos posteriores, vamos a revisar cómo se cambian los inicios y los finales de cada una de las operaciones. En este caso, vamos a simular una vez más el maquinado de la pieza en su totalidad, desde el plano de trabajo 1 hasta el plano de trabajo 2. En este caso, en gestor SolidWorks CAM, clic derecho y simular camino de la herramienta. Si ejecutamos la simulación desde aquí, se va a ejecutar toda la simulación desde el inicio hasta el final. Simular camino de herramienta, ejecutar, y aquí se ve cómo está rectificando la cara trasera. El punteador entra a la broca y ahí está con el contorno. Físicamente en la máquina nosotros tendríamos que cambiar la orientación de la pieza cuando se termine el contorneado final. En este caso se programa un paro en la rutina, se cambia la pieza, se fija el origen pieza y en este caso ya empieza a trabajar la herramienta con el otro plano de trabajo. Aquí está realizando múltiples pasadas. Aquí se puede apreciar mejor. Si se fijan, aquí hay un riesgo. Y el riesgo es que la herramienta tiene un largo de filo o de corte marcado en color azul. Lo que sigue es el zanco. En realidad aquí pegaría el zanco o colisionaría el zanco con una superficie que se está maquinando. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Buscar una herramienta que sea un poco más larga. Aquí se va a realizar la operación de rectificado para que se revise cómo
está removiendo la capa final de material. Y se empieza con la operación de perímetro. Revisando la simulación nos damos cuenta que en realidad sí hay material por remover todavía en la parte trasera de la pieza, aunque con algunas precauciones durante el maquinado se tendría que revisar que estos fragmentos en forma de triángulo al desprenderse no vayan a ocasionar un daño. Y ahorita ya empezó a tocar la parte inferior. Y terminó. Vamos a revisar en el botón de mostrar diferencia y vemos que efectivamente tenemos la pieza terminada con dos cambios de plano de trabajo o con dos planos de trabajo. Todas estas operaciones todavía, aunque aparentemente dejan la pieza final con las dimensiones correctas, todavía se pueden parametrizar. Por ejemplo, en el contorneado final o en el perímetro de la pieza final, nosotros podríamos cambiar el largo del filo de la herramienta para que no se vayan a generar daños durante el maquinado de esta. Si queremos cambiar el largo de la herramienta, podemos elegir contorneado, clic derecho y editar definición. Aquí se muestra una pantalla de parámetros donde se nos muestra la herramienta. En este caso es una herramienta plana, es de un diámetro de 12 milímetros y se dan las longitudes. Si apreciamos aquí, la longitud total es de 74 milímetros y el largo de corte, dice aquí, largo del diente es de 25 milímetros. La longitud de la herramienta es de 25 milímetros y la longitud total es de 74 milímetros. ¿Qué pasa si cambiamos aquí la longitud del diente de 25 a 45 milímetros? Podemos apreciar en la vista previa que efectivamente cambia. Esto ya me puede ayudar a terminar la pieza de manera correcta, pero los cambios no se hacen solamente para cumplir con la simulación. En realidad el cambio debe de obedecer a lo que sí puede encontrar en un catálogo de herramientas en el mercado. En este caso tiene dos dientes o dos filos de corte y lo podemos aumentar a 4, por ejemplo, también. Vamos a aceptar. Al hacer eso dice que han cambiado los parámetros de la herramienta. Seleccione añadir para crear una nueva herramienta. Seleccione cambiar para modificar la herramienta para todas las operaciones que usan esta herramienta. En este caso vamos a elegir añadir. Y vamos a simular una vez más para revisar la última operación. Clic derecho, simular camino de herramienta. En este caso voy a aumentar un poquito la velocidad. Ahí está realizando el contorno exterior trasero. Vemos que el desbaste de la superficie de la pieza, de la primera superficie de la pieza, se está realizando con la misma herramienta que se realizó al inicio. Pero la otra herramienta sí cambió, la última, y si se fijan ahora sí tenemos un largo de herramienta que es compatible con el espesor y de esta manera no se tiene ninguna colisión del zanco de la herramienta.
Revisamos una vez más la diferencia y efectivamente vemos que la pieza está con las dimensiones adecuadas. Excedentes 0 y resto 0. Aceptamos y de esta manera ya podríamos generar el código. Antes vamos a guardar, vamos a la opción de postprocesar. En el caso de algunas versiones de SolidWorks no se permite postprocesar debido a que no son opciones cargadas por default. En ese caso se tiene que revisar la instalación. En este caso voy a postprocesar. Voy a guardar en este archivo de texto con el mismo nombre de la pieza. Guardar y voy a ejecutar. De esta manera se generó un código en el archivo asignado con 373 líneas. Y si se revisan estas últimas líneas del código, pues efectivamente nos damos cuenta de que coinciden con algunas instrucciones revisadas en el apartado de programación manual o programación a pie de máquina. En este caso el programa termina con M30. Aceptamos y de esta manera damos por terminado el ejercicio 2.